La clase de hoy vamos a seguir con el protocolo TCP. En particular vamos a ver los campos del encabezado TCP y vamos a indagar un poquito en el tema del inicio y el final de la conexión TCP. Bueno, acá presentamos el header o encabezado TCP. Si ustedes ven, alineado en palabras de 32 bits, como se suele presentar, tiene un encabezado fijo de 20 bytes. Fíjense ustedes que aparecen los puertos, origen y destino, cada uno de 16 bits, un número de secuencia de 32 bits, un número de ACK de la misma longitud, la longitud del encabezado, esto es obligatorio porque puede haber opciones en el encabezado, un campo reservado, una serie de flags. Los dos primeros, por ejemplo, son para el control de la congestión, son más modernos, definidos recientemente. Los tradicionales son el flag de urgente, el de ACK, el de push, el de reset, el de sin y el de fin. Luego viene el tamaño de la ventana anunciado por quien transmite el segmento, y esto se refiere a la ventana de recepción, un checksum y un puntero urgente que está totalmente relacionado con la presencia o el que estuviera en alto, la bandera urgente. Y por último puede haber un campo de opciones. Así que los números de puertos son para indicar cuál es el puerto fuente y cuál es el puerto destino. Recuerden que es un número de 16 bits. Si el cliente, si se trata de un segmento generado por un cliente, el puerto fuente va a ser efímero y el del servidor siempre será bien conocido. Y recuerden ustedes lo que hablábamos la clase pasada, que el conjunto número de puerto, dirección IP, en cada extremo se denomina socket y el par de sockets define unívocamente una conexión TCP. En cuanto al número de secuencia, se refiere al número del primer byte de datos que carga el segmento. Es decir, que lo que hace es ubicar la posición de este byte en el stream de bytes original. Se trata de un campo, como dijimos, de 32 bits. En el mensaje original, cuando se establece la conexión, que en ese caso el flag de SYN se pone en alto, el número de secuencias lleva a lo que se denomina el número de secuencia inicial, que corresponde al lado del que genera este segmento SYN. Y entonces el primer byte de datos llevará el número de secuencia ISN más 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que el segmento SYN consume un número de secuencia a pesar de no llevar datos. El número de ACK también es un número de 32 bits que se relaciona con el hecho de que la bandera de ACK esté en alto. Y van a ver ustedes que esto sucede durante toda la conexión TCP, excepto en el primer segmento SYN. Entonces, quiere decir que se debe tomar como válido, cuando el bit de ACK está en alto, lo que está escrito en el número de secuencia del ACK. Y este indica, digamos, al que generó el segmento, que el que generó el segmento está esperando que le llegue ese byte desde el otro extremo. Es decir, que ese número se corresponde al número del último byte que recibió bien más 1. Luego de establecerse una conexión, como les decía antes, el bit de ACK de cualquier segmento será 1 y el número de ACK representará un campo que es muy, muy importante para el seguimiento de flujo de datos. Acá vemos, por ejemplo, un segmento, por ejemplo, que transporta 100 bytes. El primer byte es el número 200, el último el número 299, así que el número de secuencia será el número 200. El siguiente, por ejemplo, segmento va a arrancar en el número de secuencia 300 y, por ejemplo, supongamos que cargue 50 bytes. Entonces, llegado el primer segmento al extremo receptor, si llegara bien, para reconocerlo habría que editar un número de ACK igual a 300. Y cuando llegue el segundo segmento de acá del ejemplo, el número de ACK tendría que ser 350.
Recuerden ustedes además que TCP ofrece un servicio full duplex, es decir, ida y vuelta a las aplicaciones. Pueden existir datos viajando en ambas direcciones de manera independiente. Por eso cada extremo va a llevar su propio número de secuencia respecto de los segmentos que ha transmitido y va a virar los números de ACK respecto de los segmentos que se hayan recibido. En el protocolo original no había una forma de reconocer bytes o segmentos de datos específicos, entonces puede ser que existan ACKs duplicados. Y esto se asocia a situaciones donde los segmentos llegan fuera de orden. Supongamos 3 segmentos que se van a transmitir del lado transmisor, por ejemplo, los que llevan los números de secuencia 200, 300 y 350. Supongamos que del lado receptor, luego del retardo que significa el viaje de ida hasta el receptor, llega el primer segmento y llega bien. Entonces, el receptor va a editar un número de ACK, en este caso igual a 300, y tendrá 100 bytes que podrá tener en el buffer de recepción, almacenados esperando a que las aplicaciones o el sistema operativo permita que se suban, o los entregará inmediatamente. Supongamos que luego, en vez de llegar el segmento de número de secuencia 300, este se retrasa en la red y primero llega el número de secuencia 350. Entonces lo que hace TCP es verificar que lleguen bien los datos, y si llegan bien los puede almacenar en el buffer de recepción, donde va a quedar un hueco para lo que se supone que es el segmento que va de 300 a 349 en cuanto a sus bytes. Entonces lo único que puede hacer TCP de manera tradicional es editar un ACK de número de ACK 300, diciendo llegó algo, llegó fuera de orden, pero lo último que se recibió en orden y bien es hasta el byte 300. En realidad 300 menos 1 porque recuerden que apunta al siguiente que espera llegar. Y una cosa interesante es que si después llega el segmento que faltaba, se puede editar un ACK acumulativo. Es decir, se puede decir con un único segmento cuyo número de ACK sea 400, que digamos llegó el segmento que faltaba para rellenar el agujero, y ya todo eso se puede subir a las aplicaciones. A continuación venía el campo que se llama data offset o longitud de la cabecera, que es el número de palabras de 32 bits del header TCP. Como pasa en IP, la longitud mínima en ese campo es 5, que son 20 bytes, y la máxima 15, que son 60 bytes. O sea, como la cabecera es de 20 bytes fijos, quiere decir que quedan 40 bytes para las opciones. Después vienen los flags. Los dos primeros flags, CWR y S, se refieren a un proceso que se puede iniciar contra los routers que va circulando los paquetes, se llama notificación de congestión explícita, o ECN en el caso de referirnos a sus siglas. Entonces, cuando se usa esto, que es una extensión opcional de aviso de congestión, los routers que poseen esta capacidad, y no todos lo poseen, por eso es algo que no se ve tanto en la red, pueden marcar los encabezados IP en una situación previa a la congestión, es decir, antes de que comiencen a descartar paquetes. Entonces el que recibe esta notificación a nivel IP lo que hace es levantar la bandera de S a nivel TCP para que el transmisor reduzca el flujo de datos como si hubiera detectado paquetes perdidos. A su vez, CWR significa ventana de congestión reducida y se pone en alto para indicar que se recibió un segmento con la bandera S en alto. Esto se explica en la RFC 3168. Los flags tradicionales de uso en TCP son los que siguen a continuación, empezando por el de urgente, que cuando está en alto significa que ha habido una transferencia de datos urgente, que deben ser urgentemente vistos, digamos, del lado receptor, y en este caso trabaja en conjunto con el campo de valor de puntero urgente. Y después está la bandera de ACK, que como dijimos, cuando está en alto hay que atender al número de ACK como el número de secuencia próximo que se espera recibir. La bandera de push, PSH, cuando está en alto solicita el protocolo TCP en el lado receptor
que suba lo más rápido posible estos datos a la aplicación receptora. La bandera de reset, RST, cuando está en alto quiere decir que hay algún problema y se desea resetear la conexión. Y las banderas de sin y fin se utilizan para señalizar, digamos, el inicio y el fin de la conexión. La bandera de sin significa que está en la fase inicial de la conexión y en esta fase es importante que hay que sincronizar los números de secuencia, llamados números de secuencia iniciales, entre ambos extremos para poder establecer la conexión correctamente. Y la bandera de fin, cuando está en alto, indica que es el cierre de la conexión que puede ser solicitado por cualquiera de los dos extremos. Después está el campo de ventana en el encabezado. Recuerden acá el encabezado, donde se indica el número de bytes de datos que el que envía el segmento está dispuesto a aceptar de una sola vez desde el otro extremo. Es decir, que se asocia al tamaño del buffer de recepción que queda libre. Este valor es ventana de recepción en el que lo envía, que se corresponde, en cierto modo, a la ventana de transmisión del que lo recibe. Se interpreta entonces como la cantidad de bytes, especificando como el primero el que se escribe en el campo de ACK, el número de ACK, que el receptor puede aceptar en este momento. El checksum es un campo de 16 bits para protección de integridad, calculado sobre el segmento completo y como en UDP, es decir, con el pseudo header. El puntero de urgente dijimos que se usaba en conjunto con el flag de urgente y lo que contiene es un número cuyo significado es el offset positivo que se debe sumar al número de secuencia del segmento en cuestión para indicar la posición del último byte de datos urgentes. Como dijimos, las opciones es un campo variable, ahora vamos a ver algunas opciones definidas y puede haber datos en el segmento. No lo hay en el segmento inicial, el primero de todos, el sin, pero puede haber en el segmento final, en el que está marcado como fin. Y si no hay datos, solo se pueden transmitir ACKs solamente. Es decir, si se genera un segmento sin datos, es evidentemente porque lo que se precisa es reconocer datos que el otro extremo ha enviado y no se tienen datos para transmitir. Acá vamos a indagar un poco en la cuestión de las opciones. Como pasaba en IP, puede haber una opción que es la de tipo 0, que es fin de listas de opciones, que es un byte únicamente, que lo que hace es alinear las opciones en palabras de 32 bits. Lo mismo pasa con el campo, la opción no operación. Es un byte que se usa para separar opciones y también para contribuir en la alineación de las palabras de 32 bits. La opción tipo 2, de longitud 4, es el tamaño máximo del segmento, MSS, que se usa entonces, es una forma de negociar, en realidad se habla de negociación, pero en definitiva lo que se hace es anunciar al otro extremo cuando se inicia la conexión, es decir, en el primer segmento que lleva la bandera de SYN levantada, se puede anunciar al otro extremo el tamaño máximo del segmento de TCP en la red donde se encuentra el que está editando el segmento fin. Y el valor, acuérdense, depende de la MTU. Era la MTU menos los 20 bytes del header IP menos 20 del header TCP. En la opción de tipo 3 y de longitud 3 es el factor de escalamiento de ventana, que esta opción se emplea en implementaciones más modernas cuando el aviso de ventana, que llega como máximo a 65.535 bytes, es un número mayor que ese. Entonces se coloca el factor de escalamiento de ventana, es un número que en realidad representa una potencia de 2. Por ejemplo, si fuera el número 3, significaría 2 al cubo, y por ese número, por 2 al cubo, hay que multiplicar el valor que se anuncia en la ventana en el segmento en cuestión. Pues hay otra opción que se dice SAC permitido o ACK selectivo permitido para anunciar al otro extremo que se puede trabajar de esa manera. Y entonces va asociada con la opción de block ACK, que entonces si se permite la opción de ACK selectivo, esta opción lo que permite es desplegar los bloques de datos no contiguos
que se han recibido para que estos no sean retransmitidos. La opción sello de tiempo se utiliza para medir de manera más moderna, vamos a ver en próximas clases, los tiempos de ida y vuelta de la comunicación. Y también se puede usar como un mecanismo de protección en el caso de que el número de secuencia, que acuérdense que es un número de 32 bits, así que con ese número aproximadamente se pueden llegar a numerar 4 gigabytes, y si en una conexión ese número se consume, se lo puede en cierta forma alargar a través de un sello de tiempo, si se usa la opción de sello de tiempo. También hay opciones para algoritmos de checksum alternativos que no son muy usadas, y unas opciones más modernas donde se puede anunciar el valor del timeout del usuario en cuanto a datos pendientes, y otra opción que permite el uso de algoritmos criptográficos para llevar adelante la autenticación de los segmentos de una conexión. Recuerden que TCP es un protocolo orientado a la conexión, así que antes de poder intercambiar los datos hay que establecer una conexión entre los dispositivos finales que se desean comunicar. Entonces este procedimiento se conoce como establecimiento de la conexión, implica un intercambio de mensajes entre los dos dispositivos finales y hacen que estos dispositivos pasen del estado closed, por ejemplo en el caso de un cliente en general es así, al estado establecido. Entonces el cliente y el servidor se contactan a través de estos mensajes. El servidor no sabe a cuál cliente va a atender antes de que se cumpla esta fase. Lo más importante de este procedimiento es que se necesitan sincronizar los números de secuencia entre ambos extremos. Esto es, cada uno debe hacer saber al otro su número de secuencia inicial para sincronizar después la recepción. También se podrían intercambiar otros parámetros, por ejemplo, el tamaño máximo del segmento, y les dejo para que piensen cuál sería ese valor en el caso de una LAN. Entonces el inicio de la conexión se realiza de manera independiente para cada conexión, que recuerden que es identificada por un par de sockets y asociada con una estructura de datos. ¿Por qué? Porque acá hay que seguir el estado de los bytes recibidos y transmitidos. Entonces se necesita contar con una estructura que en este caso se llama bloque de control de la transmisión, o TCB, que es un registro que el protocolo va a utilizar para guardar toda la información que necesita para esa conexión. También recuerden que hemos visto del paradigma cliente-servidor cómo se creaban los sockets y que cada uno tenía un rol en la comunicación. Por eso hablábamos de que la apertura podía ser activa o pasiva. Activa, recuerden que es el que se dice que hace un open activo, aquel que inicia la conexión. Y entonces es el primero que genera en la red la aparición de un segmento SYN que se transmite al otro lado. En general esto lo va a hacer el cliente porque se supone que es el que a demanda va a pedir algún recurso al servidor. Y se denomina activo porque supone la transmisión de un primer segmento en la red. El open pasivo en general está asociado al servidor. ¿Por qué? Porque este se encuentra escuchando en algún número de puerto bien conocido que se le haya asignado cuando se hace todo el proceso de apertura del socket, y entonces está a la espera de recibir conexiones. Igual, sea cual sea el extremo que inicie la conexión, los dos van a tener que crear la estructura TCP, porque esa estructura va a ser la que contenga la información sobre el estado de la conexión y va a ser mantenida hasta que se termine la conexión. Cuando se edita el segmento de inicio, que va a tener que tener el flag de SYN en alto, el cliente ya va a contar con información sobre el par de sockets asociado a la conexión, por las llamadas al sistema que ha habido. Pero el servidor solo puede identificar la conexión por el par de sockets, o sea, de los dos extremos, al momento de recibir ese segmento. Y en este inicio de la conexión se lo suele denominar three-way handshake o
apretón de manos de 3 vías porque se intercambian 3 mensajes entre los extremos. Como habíamos dicho, una de las cuestiones más importantes en el inicio es sincronizar los números de secuencia inicial y también se pueden intercambiar parámetros que se los llama de negociación para que se pueden influir de alguna manera la operación posterior del protocolo. En el lado servidor se comprueba al recibir un segmento SYN si el puerto está abierto, si hay algún proceso que está escuchando en ese número de puerto, y en caso de no estarlo se puede enviar al cliente un segmento de respuesta con el bit de reset activado, lo que significa que se rechaza el intento de conexión. En esta diapositiva vemos los segmentos que se intercambian al inicio de la conexión. En verde se encuentran las llamadas al sistema que se realizan. En este caso hemos considerado cliente el que hace el open activo y servidor el open pasivo, y los estados están en color azul. Entonces, por ejemplo, el cliente cuando edita una llamada al sistema connect pasa al estado de SYN sent o de SYN enviado o segmento SYN enviado, y entonces envía un segmento SYN que atraviesa la red, el número 1, con un número de secuencia inicial que acá hemos supuesto como el número M. Entonces el servidor, que está en estado de accept, recibe ese segmento y contesta con un segmento que tiene la bandera de SYN levantada y la bandera de ACK levantada. Su número de secuencia es el N, que es el número de secuencia inicial del lado del servidor, y el ACK va asociado a un número de ACK que va a ser igual al número de secuencia inicial del cliente, M, más 1. Cuando el servidor recibe el segmento SYN y transmite a su vez un segmento SYN con el ACK levantado, pasa al estado de SYN recibido. Al recibir el segmento SYN con el flag de ACK del lado servidor, el cliente pasa el estado establecido y edita un ACK. Ese ACK, su número apunta al número de secuencia inicial del servidor más 1, N más 1. Y podría incluir datos. Y entonces cuando el servidor recibe este segmento, pasa al estado establecido. Una vez que ambos están en el estado establecido, pueden empezar a intercambiar datos. Acá vemos un segmento, solo hemos tomado la parte de TCP, de una conexión real. Por ejemplo, acá vemos que el puerto fuente de este segmento es el puerto 49265, o sea que es un puerto efímero. Estamos hablando de que un cliente está editando, está enviando un segmento a la red, el por destino es el puerto 80, un número de secuencia inicial 28358. Fíjense que la longitud del header marca 32 bytes, quiere decir que este header va a llevar un campo de opciones, 12 bytes de opciones. Fíjense en los flags, el único flag que está levantado es el flag de SYN, quiere decir que esto se trata del segmento número 1 que aparece en el dibujo o en el intercambio al costado. El tamaño de la ventana que aparece con un número muy grande, escalado, ¿por qué? Porque en el campo de opciones, si ustedes ven que son 12 bytes, se establece cuál es la longitud máxima del segmento MSS. Fíjense ustedes, 1460 bytes. Evidentemente, este host se encuentra en una red LAN donde el tamaño de MTU es 1500 bytes menos los 20 bytes IP y los 20 bytes TCP, da un tamaño máximo de segmento de 1460 bytes. Luego hay una opción de escalamiento de ventana que está donde aparece el número 8. Quiere decir que lo que se avisa en el campo tamaño de ventana debe ser multiplicado por 2 a la octava o por 256. En este caso acá pone el Windows Size escalado porque es el sniffer el que hace el cálculo. Y hay otra opción que dice ACK selectivo permitido. Es decir, se anuncia al otro lado que se puede trabajar de esta manera. Y después las opciones de no operar son simplemente para que esto quede, digamos, encuadrado en palabras de 32 bits.
el segmento 2 de lo que sería el inicio de la conexión es la respuesta desde el puerto fuente 80, supongamos un servidor web, desde el servidor, puerto destino 49.265, que es el del cliente, el efímero. Por su parte, el número de secuencia inicial del servidor es 38.353. Y el número de ACK va a apuntar a lo que sería el número inicial del cliente, que era 28.358 más 1. Es decir, que de este modo se dice, estoy esperando el segmento número 28.359. Si ven los flags, en el segmento este número 2, están levantados el flag de ACK y el flag de SYN. Estamos en pleno proceso del three-way handshake. La ventana aparece como escalada también, y si miramos las opciones, aparece el tamaño máximo de segmento, SAC permitido y ventana, se anuncia, digamos, el valor de cómo escalar la ventana. En este caso es un número 6, quiere decir que lo que aparezca en el campo de ventana debe ser multiplicado por 2 a la sexta o 64. Fíjense que pueden tener entonces diferentes escalamientos de ventana, cliente, de servidor. Por último, para cerrar este three-way handshake, falta el segmento de ACK desde cliente a servidor. Fíjense que este va del puerto efímero al puerto 80. El número de secuencia inicial era el 28358. Acá es 28359, por más que no lleve datos, porque este es el número que está esperando el servidor. Los flags están todos bajos, menos el de ACK. Y fíjense que ACK va a tener que marcar al número de secuencia inicial del servidor más 1, en este caso 38.354. Y ya está anunciando un tamaño de ventana escalado porque el otro le dice que entiende el escalamiento de ventana. ¿Qué pasa en el inicio de la conexión? Que hay que seleccionar un número de secuencia inicial. Y acá no es una cuestión menor, porque se realiza para que hay que evitar confusiones entre segmentos que pertenezcan a distintas conexiones. La RFC original de TCP, la 793, especifica que este valor se tiene que sacar de un contador de 32 bits que se va incrementando cada 4 microsegundos. Quiere decir que este número de secuencia inicial va a ir siendo un parámetro que va variando con el tiempo. ¿Por qué esto? Porque hay una cuestión en cuanto a conexiones que se establezcan entre el mismo par de sockets, pero en diferentes instantes de tiempo. Esto es lo que se conoce como encarnaciones. Son como instancias de una conexión. Acuérdense que la conexión queda unívocamente determinada por el par de sockets. Es decir, y las conexiones se pueden ir dando en el tiempo entre ese mismo par de sockets. A eso es lo que se llama encarnaciones. Entonces, lo que se trata de evitar es que aparezcan segmentos de encarnaciones en una conexión nueva. ¿Por qué puede pasar eso? Porque, por ejemplo, se pueden haber retrasado en la red. Y si aparecen, pueden generar riesgos, porque no se sabe cómo va a reaccionar el protocolo en este caso. Entonces, el hecho de que un segmento sea aceptado en una conexión mientras su número de secuencia sea válido es como una vulnerabilidad del protocolo. ¿Por qué? Porque si un atacante conoce el par de sockets y estima los números de secuencia que se están usando a partir de los valores de secuencia inicial que se utilizaron previamente, puede falsificar un segmento TCP con el propósito de interrumpir la conexión que está en curso. Ha habido ataques en este sentido. Por eso los sistemas operativos más modernos tienden a seleccionar el número de secuencia inicial de una manera casi aleatoria a través de un algoritmo, y esto se explica en la RFC 6528. Algunas veces puede pasar que la conexión no pueda ser establecida. Por ejemplo, si el servidor estuviera fuera de nuestra red y el router de salida de la red estuviera caído, por ejemplo, lo primero que va a pasar es que se van a editar requerimientos RPs y no va a haber respuesta porque el router está caído. Pero si el servidor está caído, no va a haber contestación a nivel TCP. Esto se podría simular en una LAN
desconectando el cable de la máquina, de la máquina servidora antes de editar el comando, por ejemplo, telnet. El comando telnet es un comando muy antiguo que se usaba para loguearse en otra máquina. ¿Qué quiere decir loguearse en otra máquina? Bueno, hay que, hay que acceder a otra máquina para poder trabajar en esa otra máquina como si se estuviera trabajando en la propia. Esto se usaba mucho en la época en donde había más bien terminales y máquinas con capacidad de procesamiento. Entonces se puede hacer esa prueba utilizando el comando telnet, como presentamos acá, pero con la máquina servidora con el cable desconectado. Entonces, ¿para qué? Para ver cómo reacciona a nivel TCP, por ejemplo, en este caso el equipo cliente, porque envía segmentos de SIM, pero no recibe respuesta. Estos tiempos, entonces empieza a repetir los segmentos de SIM, y estos son tiempos que se manejan a nivel del sistema operativo, porque allí está implementado el protocolo. Existe un timer de timeout asociado a la transmisión del primer segmento de SIM, es decir, al establecer la sesión TCP. Comienza entonces el timeout cuando se transmite el SIM, su valor máximo está establecido en 75 segundos. Si no hay respuesta, se hace como una especie de back-off, es decir, se va aumentando el tiempo entre ediciones del segmento SIM y se repiten varias transmisiones, 5 veces como máximo es un valor normal, y luego de finalizado ese tiempo, si no se recibe respuesta, se avisa a la aplicación cliente con algún tipo de mensaje de error. Y después se terminará abortando la conexión. Acá, por ejemplo, vemos una conexión desde una máquina de un puerto efímero 1024 a un servidor al puerto discard. El puerto discard, si está levantado, permite, digamos, hacer pruebas. Lo que hace ese servidor directamente es recibir los datos y tirarlos, digamos, no hace nada, pero sirve entonces para realizar pruebas. Entonces, por eso en este caso hemos realizado una prueba contra el puerto discard, pero recuerden que tenemos desenchufado el servidor de la red, entonces lo único que se van a generar son segmentos SIM por parte del cliente, siempre repitiendo el número de secuencia, y siguiendo, digamos, el mecanismo de backoff que indique el sistema operativo. En este caso, por ejemplo, primero a los 5 milisegundos, después a los 29, etc. También vemos acá una máquina muy vieja, es un experimento muy viejo porque lo único que tiene como que nos está ofreciendo el sniffer, nos está mostrando, es un tamaño de ventana 4906 y un tamaño máximo de segmento 1024. Estos son los datos que nos ofrece el sniffer en este caso. Bueno, una vez que está establecida la conexión, los extremos pueden empezar a intercambiar datos y eventualmente alguno de los procesos no va a tener nada más para enviar y va a iniciar el cierre de la conexión, ya sea por sí mismo o por orden del usuario que está en la aplicación. Entonces, el cierre también significa un intercambio especial de segmentos, pasando el protocolo, igual que en el inicio de la conexión, por una serie de estados. Para que se realice de manera segura, como acá hay una comunicación bidireccional, ambos extremos deben cerrar por su cuenta, asegurándose de que el otro extremo también lo haya hecho y evitando perder datos en este proceso. Por ese motivo, iniciar el fin de una conexión es avisar al otro extremo que no se van a enviar más datos, pero se podrían llegar a recibir de ser necesario. Y para poder cerrar la conexión, lo que se editan son segmentos que tienen la bandera fin levantada. Pueden transportar datos, pero cuando se envía el segmento de fin es un anuncio de que no se van a transmitir más datos. El que recibe el segmento fin debe responder con un segmento con la bandera de ACK levantada. Aún así, el proceso continúa hasta que el extremo que recibió el fin transmita su propio segmento con la bandera de fin levantada y reciba una ACK. Es decir que, a diferencia del inicio de la conexión, acá en el fin de la conexión se van a intercambiar 4 segmentos. Acá vemos los 4 segmentos intercambiados y los estados por lo que va pasando
a cada uno de los extremos. En este caso, el que realiza lo que se llama cierre activo, acá no decimos ni cliente ni servidor porque podrían ser cualquiera de los dos. El que empieza, el que realiza el cierre activo, es el que edita el primer segmento de fin, que va a tener un número de secuencia, en este caso lo denominamos M, que va a depender de la cantidad de datos que se hayan transmitido previamente. Entonces, el que inicia el cierre, el que hace el cierre activo, edita este segmento fin y queda en estado fin wait 1, esperando recibir el ACK. En el que recibe el segmento fin, contesta con un ACK al número de secuencia m+1 y hace que el que hace el cierre activo pase al estado fin wait 2. ¿Por qué? Porque debe recibir por su parte un segmento fin del que está haciendo el close pasivo. Entonces, al rato puede ser que venga el segmento fin o pueden venir el ACK y el fin juntos, el segmento 2 y el 3 se podrían editar juntos, pero supongamos que no y bueno, aparece otro segmento fin. En este caso, el que hace el cierre pasivo pasa al estado last ACK porque se tiene que quedar esperando que llegue una respuesta ACK del otro lado. Cuando el que hace el cierre activo recibe el fin del otro lado, pasa al estado de time wait y tiene que enviar una ACK. Fíjense ustedes que el ACK, el número de ACK apunta al número del fin del que hace el close pasivo más 1. Recién cuando recibe el close y pasa un timer asociado al tiempo de time wait, los dos extremos pasan al estado cerrado. Acá vemos un caso real entre los dos mismos protagonistas del inicio. Acá vemos que el primer segmento, acá en este ejemplo, tiene la bandera de fin levantada y la bandera de ACK levantada, porque acuérdense que todos los segmentos menos el primero la llevan. En este caso, el fin lo edita el cliente desde el puerto efímero al puerto 80. El número de secuencia de este segmento es 28.872 y el ACK 38.721. Tiene un header fijo de 20 bytes y la ventana, como vemos, está escalada. Entonces, si tomamos el número de secuencia del fin, estamos pensando el que realiza el fin en este caso, que es el cliente, que es el número 28.872, y se lo restamos al número de secuencia inicial que había en el primer segmento SYN del lado cliente, que era 28.358, obtenemos un valor 514 bytes. Esto nos va a indicar cuántos bytes transmitió el cliente, que en realidad es un byte menos, porque recuerden, o sea que es 513 bytes, porque recuerden que el número de secuencia inicial es un número, digamos, se lleva un número por más que no se transmiten datos, consume un número, se dice. Entonces, el segmento que sigue es la respuesta del servidor al cliente. Fíjense que viene del puerto 80 al puerto efímero con su propio número de secuencia. ACK, fíjense que es uno más que el anterior, 28873, y tiene también la bandera de fin y la de ACK levantado. Entonces ahí se juntaron el segundo y el tercer segmento porque evidentemente el servidor ya no tiene datos para enviar, así que puede hacer esto. A su vez, si restáramos el número de secuencia del fin del servidor con el número de secuencia inicial del servidor, vamos a obtener 368 bytes, lo cual quiere decir que el servidor transmitió 367 bytes. Es decir, que si vemos los números de secuencia inicial y final de cualquiera de los dos extremos, podemos saber cuántos datos ha transmitido. Por último, falta que el cliente, que era el que había iniciado la finalización, envíe una ACK al servidor. Acá ven desde el puerto efímero del cliente al puerto 80 con el número de secuencia que está esperando el servidor y con el ACK que corresponda. Entonces tenemos nada más que la bandera de ACK levantado y esto sirve para finalizar la conexión. Es común que sea el extremo cliente que cierre la conexión, pero hay servidores web que una vez que ofrecen su servicio a demanda, cierran la conexión por su lado.
Y generalmente una terminación de la conexión normal se hace a través de la llamada sistema close. Bueno, en el cierre de la conexión bidireccional, cada extremo vimos que debía enviar su propio segmento fin cuando ya no tiene datos para transmitir al otro lado. Y en el caso que TCP reciba un segmento fin, tiene que notificar a la aplicación que el otro extremo ya no tiene datos para transmitir. Ciertos sockets API soportan una operación que se conoce como half close o mitad cerrado. En este caso, la aplicación va a cerrar la conexión, pero con una llamada al sistema shutdown, indicando que ya no tiene más datos para enviar, pero puede recibirlos. Como en el caso normal, se va a editar un segmento fin, recibiendo un segmento ACK que proviene del otro extremo. La diferencia es que antes de que el otro extremo realice el cierre por su lado, puede transmitir datos que van a tener que ser reconocidos por el extremo que está en el estado de half close. Y una vez que finalice la transmisión, el otro extremo podrá cerrar por su cuenta normalmente, editando un segmento fin y esperando recibir un ACK. Esto es lo que sucedería en esta situación. Por ejemplo, acá el cliente cerró con shutdown, editó un fin, recibió el ACK. Al editar en fin, quiere decir que ya no va a transmitir más datos, pero podría llegar a recibirlos del lado servidor. Y entonces va a tener que estar despierto para realizar el ACK de los datos. Y por último, el servidor cerrará por su lado. Se puede dar que dos aplicaciones realizan lo que se llama una apertura simultánea. Quiere decir que ambos abren al mismo tiempo, pero sobre el mismo par de sockets. Por ejemplo, una aplicación en el host A desde el puerto X local envía un segmento SYN a otra aplicación en el host B en el puerto Y. Pero al mismo tiempo, el host B desde el puerto Y envía un segmento SYN a la aplicación en el host A sobre el puerto X. O sea que estamos hablando del mismo par de sockets, inician la conexión al mismo tiempo. Pero para que esto sea posible, evidentemente cada aplicación tiene que conocer el puerto donde la otra escucha. Se dice que esto es posible aunque parezca bastante improbable. Pero TCP igual impone reglas para el manejo de esta situación diciendo solo una de las conexiones podrá ser establecida. Cuando se recibe el SYN que proviene del otro extremo, se lo debe reconocer y retransmitir el SYN enviado antes. De este modo, la apertura se realiza mediante el intercambio ahora de 4 segmentos. Y acá no se puede distinguir entre cliente y servidor, ya que ambos actúan de las dos maneras. Una aplicación de este tipo de apertura es el hole punching cuando los dos extremos están detrás de un NAT. ¿Por qué? Porque si se quieren comunicar, por ejemplo, en el caso de juegos online, supongamos, si ambos están detrás de un NAT, no saben, primero cada uno de ellos no sabe detrás de cuál línea de salida está mapeada en el NAT, solo lo puede saber con la ayuda de un servidor. Tampoco saben cómo es que el NAT realiza el mapeo, por ejemplo, lo podría realizar de manera secuencial por puertos, es decir, si el puerto interno 1 se le asigna el puerto externo 1, al 2 se le asignará el siguiente y así. Entonces se habla de que se puede llegar a predecir desde afuera, con ayuda de un servidor, los puertos asignados. O puede ser también que el NAT haga siempre el mismo mapeo de un puerto interno, entonces es mucho más fácil y es trivial el hecho de reconocer o de predecir los puertos. Entonces, con la ayuda de un servidor externo se puede hacer esta predicción y entonces se puede proceder justamente bajo esta cuestión de apertura simultánea. Los dos hosts que están detrás de los NATs pueden editar un segmento SYN al otro extremo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a pasar solo el segmento SYN del que ya haya instalado una línea en el NAT. Porque recuerden que si no está instalada la línea, no se aceptan conexiones de afuera. Entonces, bueno, de este modo se pueden llegar a comunicar los dos dispositivos detrás del NAT.
Este es el caso de apertura simultánea visto desde el punto de vista de los segmentos. Cada uno, fíjense, que arranca con su propio número de secuencia inicial, uno J, el otro K, y el ACK va a tener que apuntar al siguiente. También es posible que exista un cierre simultáneo, y esto TCP también lo contempla el caso de que se cruzan los segmentos de fin en la red, esto es lo que llama cierre simultáneo, y esto significaría que cliente y servidor tienen que realizar un closeout activo al mismo tiempo. Impone TCP una situación para esta regla, obligando a cada extremo a reconocer el fin recibido del otro lado. El resultado es que se termina intercambiando igual número de segmentos con una terminación normal, o sea 4, y la diferencia es que los segmentos no se presentan de manera secuencial, habitual, sino se encuentran intercalados. En este sería el caso de un cierre simultáneo. Se cruzaron los dos segmentos de SYN en la red. Bueno, simplemente hay que editar los ACK desde cada extremo. Acá vemos un ejemplo. En este ejemplo se ha hecho telnet a un host que se llama BSDI al port discard, porque simplemente se está tratando de hacer pruebas. Y la cosa acá es que no se pretende enviar datos, sino que entrar al telnet y directamente salir, para solamente poder snifear la apertura y cierre de una conexión TCP. Algunos detalles acá interesantes. Una vez que se edita el comando telnet bsdi discard desde el host sbr4, fíjense que el sistema operativo avisa train y da una dirección IP. Esto es que durante ese tiempo lo que se hizo es la traducción de nombre de BSDI a la dirección IP 192.82.148.3. Hay un pequeño retardo ahí, pero el sistema operativo lo avisa. Y una vez que se conecta, avisa que está conectado a BSDI. El programa Telnet dice cuál es el carácter de escape. En este caso es para pasar al modo comando. Y por la prueba que se está realizando, directamente se le dice al Telnet quit, que quiere decir terminar la conexión, y se cierra la conexión. Entonces, si se snifea esto en la red, se ven pasar segmentos. Están los segmentos numerados, cada uno con su tiempo, y lo que nos muestra el sniffer. Primero, el host SBR4, desde un puerto efímero 1037, se dirige al host BSDI, al puerto discard, a través de un segmento SYN, cuyo número de secuencia inicial es ese que aparece allí. 0 quiere decir que no carga bytes, no tiene datos, bueno, y anuncia un tamaño de ventana y un tamaño de segmento máximo. El host BSDI desde el puerto discard le contesta con otro segmento SYN con su propio número de secuencia inicial y sin datos. Y levantando la bandera de ACK, que si ustedes observan, la bandera de ACK apunta al número, si se fijan los últimos números, a 31.522, cuando acá era 31.521. Así que al que recibió más 1. Y también pone sus propios, en este caso anuncia un tamaño de ventana, y esto sería un parámetro de negociación que va como opción, que es el tamaño máximo del segmento. Y el inicio termina con el host SBR4, es decir, el cliente en este caso, enviando un ACK cuyo número de ACK va a tener que ser 1 más que el número de secuencia inicial del servidor. A continuación, como no se van a transmitir datos y se editó el comando quit, va a tener que venir el cierre. Así que el cliente, que es el que cerró, va a tener que editar un segmento fin con el número de secuencia que está esperando el servidor, que es 1 más que el SYN, sin datos, con un valor de ACK que va a apuntar al del servidor, digamos, más 1. Y entonces el servidor le va a contestar con un ACK, que es cuyo número va a ser el del fin más 1, si se fijan. Y por último, va a editar su propio fin, que si comparan con el número de secuencia inicial, también está consumiendo un número, porque es el que espera recibir el cliente, sin bytes. Y por último, el cuarto segmento sería la respuesta desde el cliente al servidor con el número de ACK, que es 1 más que el número de segmento fin.
Bueno, en la siguiente clase vamos a ver lo que se conoce como diagrama de estados de TCP, una máquina de estados en realidad es el protocolo, y vamos a ver algunos problemas relacionados con las encarnaciones, para qué sirven los flags de push, reset y urgente, y algunas cuestiones relacionadas con el diseño de servidores. Muchas gracias por su atención.